Es- Estamos muy agradecidos con el Señor por este estudio que nos ha permitido empezar en torno al tema de la oración. El Señor nos ha movido arrancando este 2024 con el tema de la oración. Como iglesia necesitamos orar definitivamente. Y básicamente a lo largo de estos domingos vamos a tener la oportunidad de estudiar diferentes oraciones en la Biblia. Son muchísimas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es gran cantidad de oraciones las que encontramos allí. Por supuesto no las podremos estudiar todas, miraremos algunas de ellas, pero anhelamos, le clamamos al Señor que las que nos permita estudiar aquí el domingo hablen a nuestro corazón. En Colombia en los últimos años ha pasado algo sorprendente, ¿no? Eh, un, una situación que ha tenido eco a lo largo de todo el mundo, pues ha sido los diálogos de paz que se han llevado a cabo con las FARC, con la extinta FARC. Un modelo criticado por muchos otros celebrado, pero que independientemente cuál sea nuestra posición, pues muestra cierto intento por parte de los entes gubernamentales para lograr negociar con un grupo alzado en armas. Y bueno, celebramos ya varios años de la firma de estos acuerdos. A la par que se han llevado a cabo estos acuerdos, pues han habido ONGs, organizaciones no gubernamentales, que han trabajado de la mano con el gobierno, promoviendo encuentros, diálogos en pro de lograr una efectiva reconciliación entre los excombatientes y las víctimas del conflicto armado. Una de ellas, y bueno, y se han creado comisiones para ello. ¿Sí? Comisiones en diferentes frentes para que se pueda hablar de un proceso de paz efectivo. Y una de estas comisiones creadas ha sido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pues ha promovido audiencias, ¿sí? Encuentros entre víctimas y victimarios. ¿Para qué? Para lograr un perdón efectivo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar esas audiencias o verlas, han sido de conocimiento público y ha sido desgarrador, ¿sí? Ha sido desgarrador escuchar esas audiencias de cómo las víctimas y los victimarios se encuentran, ¿sí? Los victimarios pidiéndole perdón a las víctimas del conflicto armado, declarando la verdad y pues buscando la reconciliación. Han sido situaciones bastante conmovedoras las que hemos podido ver en estas audiencias. Y bueno, me hacía pensar un poco eso que hemos vivido en Colombia en este pasaje que el Señor nos enseña el día de hoy. Porque esta oración que vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda del Señor, bien se podría decir que se dio en el marco de una audiencia, donde hay un ofendido, donde hay un ofensor y donde hay un testigo. Y por ello quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Vamos en una primera instancia a leerlo completamente. El Salmo 51. Si tú tienes varias versiones de la Biblia en tu app, tu celular, te sugeriría que buscaras la nueva traducción viviente. La voy a leer de la nueva traducción viviente. Salmo 51.
Dice el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Versículo 15. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con tu espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Este salmo es conocido como el Salmo del Perdón. Y si quieres ponerle un título a la enseñanza de hoy, te sugeriría ponerle el siguiente: pasos para recibir el perdón de Dios. Pasos para recibir el perdón de Dios. Es un salmo, es una oración de David que se dio en un momento muy específico de su vida. Y para entender un poco ese contexto, puedes anotar la cita y en casa poder leerla. No la vamos a leer hoy por cuestión de tiempo, pero está en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Esa situación que se da en Segunda de Samuel 11 y 12 es la que lleva a David a escribir este salmo. Uno a veces cree que los salmos fueron escritos ahí en momentos, sí, en la hamaca, de pronto ahí pensando a ver qué escribo bonito. No, los salmos fueron escritos en un contexto particular, por causa de unas situaciones muy particulares. Por eso es que quebrantan tanto los salmos. Y este salmo lo escribió el rey David en un momento muy particular de su vida. Resumiendo, David
siendo rey de Israel, teniendo poder, teniendo fama, siendo un hijo de Dios, está plácido en su palacio en esa época. Y el ejército de Israel tenía que ir a la guerra, guerra contra los amonitas, un pueblo vecino que le tenía una bronca a los judíos y eso por muchos años vivían peleando. Y David se quedó en el palacio, cuando lo común era que el rey iba a la guerra, acompañar a sus hombres, a su tropa. Pero David se quedó allí en el palacio. Y estando allí en el palacio, paseándose por el patio, vio una mujer desnuda. Dice la Biblia que era hermosa y que se estaba bañando. David la codició, la mandó llamar, se acostó con ella y pecó ante el Señor. Desde el momento en que la codició, no desde el momento que se acostó con ella, cuando la codició en su corazón. Pero había un problema mayor en la situación. Y es que esta mujer era casada. Esta mujer estaba casada con un hombre, uno de los hombres del rey David, que estaba en la guerra donde debía estar David. El hombre allá guerreando, peleando por su ejército, por la causa de Dios, y David en su palacio. Esta mujer quedó embarazada. Oye, esto parece una novela mexicana, ¿no? Esta mujer queda embarazada, David se entera y vaya problema para David. ¿Qué hace David? Tratar de solucionar el asunto como sea. Manda a llamar al esposo que se llamaba Urías, ¿sí? Manda a llamar a Urías y como a rendirle cuentas para que Urías se vaya para la casa, esperando entrevistarse con Urías, mandar a Urías a la casa y que Urías esté con su esposa, con su mujer. Y que estando con su mujer quedara embarazada, ¿sí? Y entonces ese hijo que venía en camino, que era de David, a chantárselo, pues a Urías, su esposo. Parecía ser la solución, calladito, tranquilo, lo hacemos así, chin, chan, chun, y se soluciona el asunto. Pero vaya sorpresa que Urías era un hombre íntegro. No tenía la integridad que David en ese momento no tenía. Urías no se fue a donde su esposa, se quedó durmiendo en el palacio. Cuando David se entera que el hombre no se fue para la casa con su mujer, sino que se quedó ahí en el palacio, ahí en la zona de la guardia durmiendo, pues David dijo, ¿y este hombre qué le pasó? ¿Por qué no se fue a donde su mujer? Se quedó con ella. Y Urías le dijo, no señor, pues yo qué me voy a ir a donde mi mujer cuando mis hombres están en la guerra. Sería incorrecto eso. Vaya chicharrón para David. Bueno, plan B, ¿qué hacemos? Plan B, emborrachémoslo. Lo emborrachamos bien bueno y lo mandamos allá para donde la mujer y ahí sí ya solucionado el asunto. Pues el hombre le hizo un festejo a Urías, lo emborrachó y váyase para donde su mujer y vaya sorpresa, el hombre borracho y todo se quedó ahí montando guardia. Para David el asunto estaba grave. Pasaban los días, la barriga empieza a crecer, toca hacer algo. Entonces la más fácil, le digo a mi comandante Joab, le mando una cartica diciéndole a Joab, que está en la guerra, ponga a Urías en el campo más difícil para que lo maten. ¿Y saben a quién le dio la cartica? A Urías. Un hombre íntegro, que no es chismoso, que no se pone a abrir la correspondencia. David le dice a Urías, hombre, entréguele esto a Joab. Urías lleva la carta a Joab, Joab se entera, pone a Urías en el frente de batalla, pasa lo que tristemente pasó. Urías
muere en el campo de batalla. Y ya, solucionado el asunto para David. El plan C funcionó a la perfección. Mataron al hombre. Ahora yo qué hago como rey. Pues venga, mamita, ahora sí para acá. Entonces, ahora sí es mi mujer. Me caso con ella. El hijo es nuestro. Solucionado el asunto. Eso así se solucionan los problemas en esta vida, ¿no? Parecía que todo iba muy bien, pero ahí en el capítulo 12 de 2 de Samuel, estoy resumiendo ahí la historia rápidamente, lo visita el profeta Natán. El profeta Natán visita al rey David y le dice, rey, tenemos una situación complicada y necesitamos que nos digas qué hacer. Resulta que hay un hombre rico y hay un hombre pobre. Y el hombre pobre tiene una ovejita y la quiere mucho, la consiente, y el hombre rico tiene muchas ovejas. Pero resulta que al hombre rico le llega una visita y pues el hombre quiere atender a esa visita. ¿Y sabe lo que hizo el hombre rico, rey? El hombre rico no cogió una de sus ovejas gordas para ofrecerle a la visita, sino que cogió la ovejita, la única ovejita del hombre pobre, se la quitó, la mató y se la ofreció a su visita. Dígame, rey, ¿qué hacemos ahí con la vaina? Dice que David explotó en ira, dijo, es el colmo, este hombre merece morir. Lo que ha hecho es terrible, tiene que indemnizar a este hombre. Y Natán le dice, rey, ese hombre eres tú. Tenías el poder, la gloria que te había dado el Señor al gobernar el pueblo suyo, todo el séquito de mujeres que quisieras, pero cogiste la mujer de Urías, se la quitaste a Urías y mataste a Urías. Va a venir un niño en camino, pero ese niño va a morir. Y de aquí en adelante tu familia pagará un alto precio por desobedecer a Dios. Ese es el contexto que llevó a David a escribir este salmo. Efectivamente, el niño murió. Al nacer, a los pocos días, murió. Y de ahí en adelante, la familia de David, por todas las generaciones, tuvo que padecer el dolor que causa el pecado. A partir de ese momento. Y el Salmo 51 es un salmo donde David está pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho. Porque David era un hijo de Dios. Porque David amaba a Dios. Pero en un momento, en un despiste de la vida, toda su vida le dio una vuelta impresionante. Y David, después de la visita de Natán, como dice el título ahí en el Salmo 51, para el director de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé, empieza el Salmo 51. Escribe este salmo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y vamos a leerlo. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Versículo 2, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Empieza su oración haciendo un reconocimiento muy similar a lo que veíamos hace 8 días en Mateo 6, ¿no? David empieza su oración resaltando y reconociendo ¿qué reconoce al principio? La misericordia,
el amor inagotable, la piedad, como dicen otras versiones, la compasión de Dios. Resalta y reconoce la condición de Dios, de amor, de misericordia, de compasión, pero al mismo tiempo reconoce la condición de suciedad que tenía. Hay un reconocimiento de David de su rebeldía. Ahorita que hablábamos de los diálogos de paz y los grupos guerrilleros, son grupos que tienen otro nombre, ¿no? Revolucionarios, rebeldes, que están en contra del establecimiento. Pues bien, David está haciendo un reconocimiento de una condición de rebeldía. Es decir, conociendo el establecimiento dado por Dios, ¿qué hizo David? Se rebeló contra Dios, sabiendo lo que tenía que hacer, porque la palabra de Dios no era desconocida para David, él la conocía, pero con sus actos se declaró en rebeldía. Sin embargo, a David en ese momento, ese pecado, que había sido por supuesto un pecado grave y que había desencadenado otros pecados, le estaba mostrando esa montaña de iniquidad que era su vida. Dice ahí en el versículo 2, lávame de la culpa. David en esta oración manifiesta estar harto, aburrido del pecado. Aborrece el mal de su transgresión. Más que las dolorosas consecuencias que trae el pecado. No sé si ustedes han visto esa escena. Bueno, ya no es tan común, ¿no? Pero hace algunos años, las mujeres lavando la ropa en el río, ¿sí? ¿Y qué hacían con la ropa? La paliaban y le daban duro contra la piedra y le daban paro para tratar de sacar esa mugrera. Cuando yo leía el versículo 2, vino a mi mente esa escena de las mujeres dándole al trapo a la ropa sucia para quitar ese mugre. No sé si David estaba pensando en una escena así, pero le está pidiendo al Señor que lo lave hasta que quede completamente limpio de ese mugre que se llama pecado. Hermanos, esta oración tiene una primera característica y vamos a ver tres, empezando con esos versículos. Y la primera característica es el reconocer que tenemos un problema. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos y amigos, en lo que respecta a nuestra situación actual con Dios, es primero reconocer que tenemos un problema. Dice el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Veíamos al principio ese reconocimiento de la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios, la compasión de Dios, reconocimiento de lo que es Dios y lo que hace. También el reconocimiento de nuestra condición.
de nuestra suciedad. Aquí David está reconociendo el pecado, está reconociendo que le falló al Señor. Está reconociendo que lo que él decía era cierto. Es como cuando el papá le dice al hijo, ¿no? No haga eso porque se va a pegar. No haga eso porque se va a quemar. No haga eso porque se va a caer. Y preciso. ¿Y qué dice el papá? Yo se lo dije. Se lo advertí. Y tras del hecho viene la consecuencia, ¿no? Ahí, varita. Que yo se lo dije y se lo advertí. Hay un reconocimiento de pecado. El pecado nos habla, mis hermanos, de errar en el blanco. Imaginémonos a, al arquero, no el arquero de fútbol, sino el arquero que tiene arco, ¿sí? Que dispara y quiere darle al blanco, pero no le da al blanco, hierra en su intento, falló. El pecado nos habla de transgredir lo que Dios ha establecido. Seguramente lo que estaba pasando con David, o lo que había pasado con David, perdón, ya era de voz populi. Ya se sabía que David había pecado contra Dios, pero nadie se atrevía a decirle nada. De pronto se habían hasta congraciado. Bueno, pues es el rey, quien le va a decir algo, va y me meto en problema. Y parecía que pasaban los días y la cosa como que no pasaba absolutamente nada. Pero Dios tenía todo claro. Dios quería que David llegara a reconocer su pecado y envió a un profeta para confrontar a David. Dice el versículo 5: soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Esa condición de pecador, hermanos, es una condición que debe llevarnos a reconocer que ese es nuestro estado natural por causa del pecado de Adán y Eva. A veces escuchamos, ¿no? Que los niños, los bebés vienen sin pecado y uno los ve ahí arrulladitos y uno dice, ay, tan lindo, ellos qué pecado van a tener. No. Desde el momento que nacemos, y eso cuando empiezan a llorar, ahí sí como que se nos cae esa tesis, ¿no? Cuando empieza a patalear, a llorar, a rinconear, uno dice, uy, sí, 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 el pecado lo tiene bien adentro de su corazón. Hay una condición de pecado desde nuestro propio nacimiento. Pero ¿qué hay que hacer? Reconocer. No se puede trabajar en la vida del alcohólico si no ha reconocido que tiene un pecado, que es alcohólico. No se puede trabajar en la vida del drogadicto si no reconoce que tiene un problema con las drogas. No se puede trabajar en el obeso que no reconoce su condición. Hay que reconocer nuestra condición. Y para ello Dios pone delante nuestro a quien tenga que poner. Puso a Natán, al profeta. Pero en nuestras vidas Él pone a diferentes personas. Pone a amigos de la iglesia, hermanos, pone al liderazgo. Incluso puede poner delante nuestro a inconversos para persuadirnos de lo que estamos haciendo está mal. Y si tiene que poner a una burra a hablarnos para persuadirnos, lo hace, hermanos, como lo hizo con Balaam. Él pone delante nuestro personas para persuadirnos que estamos haciendo las cosas mal, que estamos fallándole a Él. No se puede hacer nada si no hay un reconocimiento
del problema, que aquí llamamos pecado. David la embarró y la embarró feo, porque conocía al Señor. Pero ¿qué está haciendo en este momento? Está reconociendo. No sé si sus ojos estaban inundados de lágrimas. No sé si estaba en su trono sentado llorando o en su cama, pero está reconociendo. Segundo punto, los pasos para pedir perdón. Vimos el primero, ¿cuál es? Reconocer nuestra condición. Segundo, manifestar arrepentimiento. Versículo 7. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ese arrepentimiento nos debe llevar, hermanos, a experimentar el dolor profundo por ofender a nuestro Dios. Reconocemos el pecado y nos arrepentimos más que por las consecuencias del pecado. Nuestra razón principal para arrepentirnos debe ser el dolor profundo de ofender y desobedecer a Dios. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. ¿Ustedes han experimentado tener las manos sucias y no tener agua cerca? Se siente muy feo, ¿no? Sí, es melcochuda las manos, si uno ha comido dulce o si ha comido pollo asado así con las manos lleno de grasa, o estado en el piso y tiene las manos sucias y no hay agua, es una sensación horrible. David le está pidiendo al Señor que lo purifique, que lo limpie, que lo lave para quedar más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. ¿Será que eran momentos de amargura los que estaban viviendo David? Sí. Hermanos, no puede haber gozo, no puede haber alegría cuando estamos en pecado. Puede haber felicidad temporal, momentánea, unos meses, unos años, no sé, pero es efímero. Pero el estar lejos de Dios me arrebata la verdadera alegría. Y David está manifestando su arrepentimiento y le está pidiendo al Señor que le devuelva esa alegría y que le traiga el gozo a su corazón. Repito, el mayor dolor que nos debemos tener a nosotros mismos, experimentar a nosotros mismos, es estar lejos del Señor por causa de nuestro pecado. Dice, sigamos, crea en mí. Dice, bueno, versículo 9, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, versículo 9, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. En la condición de suciedad que experimentaba David por causa de su pecado, le clama al Señor que su corazón quebrantado quede limpio, que esa comunión rota con Dios se restablezca. Versículo 11, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo.
El mayor temor para David con su ofensa era que el Espíritu Santo lo abandonara. Y en el Antiguo Testamento vemos diferentes situaciones que nos deja ver que el Espíritu Santo llegaba a la vida de una persona y se iba. Pasó de hecho con su antecesor, con el rey Saúl, cuando fue proclamado rey. Pero cuando Saúl se apartó de los caminos de Dios, el Espíritu Santo se fue de Saúl y fue su perdición. En el Nuevo Testamento vemos que cuando el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, no se va. Sin embargo, nuestra relación con Dios se ve seriamente deteriorada cuando somos desobedientes. Mi hermano, ¿qué tan importante es la comunión con Dios para nosotros? David estaba mostrando arrepentimiento porque estaba experimentando que su comunión con Dios se había roto. Y esa no comunión le estaba trayendo consecuencias terribles, tristeza y frustración total. Pero ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto nos duele el no tener una comunión con Dios? Y si te está doliendo, ¿qué estamos esperando para restablecer esa comunión con Dios? Hay oportunidad aún. Restablecer esa comunión. Versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. David, hermanos, era el ungido de Dios, era el escogido, que Dios le había permitido llegar a hacer muchas cosas. Acabó con Goliat, se convirtió en rey de Israel, fue bendición para muchos. Sin embargo, en un momento de su vida, en un pequeño despiste, su relación con el Señor se cortó. No creemos estar muy firmes, mis hermanos, porque en cualquier momento podemos tropezar. Cualquiera de nosotros. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando del rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿A qué otro personaje en la Biblia se le dice eso? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pues ese hombre, en un momentico, cometió unos errores que trajeron consecuencias para su vida enormes. Pero el más doloroso, que su comunión y su relación con el Señor se rompió. Y le está pidiendo a Dios, en el versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. No podía haber alegría real en David si estaba lejos de Dios. Ahí lo estaba entendiendo. Y que le está diciendo, Señor, devuélveme la alegría. Porque esto que he vivido no lo es. Devuélveme la alegría y permíteme, ayúdame a que esté dispuesto a obedecerte. Hermanos, para nosotros no es natural obedecer. Exige esfuerzo de parte nuestra. Es una decisión que tomamos día a día. Con lo que hacemos, con cualquier cosa que hacemos en la vida, estamos decidiendo si le obedecemos a Dios o no le obedecemos a Dios. Todos los días estamos decidiendo para bien o para mal. Pero la oración de David, ¿cuál es? Haz que esté dispuesto a obedecerte, porque por mi propia naturaleza no voy a querer obedecerte nunca. Porque es que esto otro parece ser más chévere, lo disfruto más. Es que me trae tanta alegría, es que lo disfruto tanto, es que me hace sentir pleno.
banalidad, hermanos, no lo es. Uno se puede sentir pleno con Cristo. Él nos hace sentir plenos. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Hermanos, que sea una oración nuestra todos los días. Haz que estemos dispuestos a obedecerte. Porque, hermanos, desobedecer a Dios no paga. Recordando esa propaganda, ¿no? No paga. Desobedecer a Dios no paga y trae consecuencias. Su amor se fue enfriando. Su amor por Dios se fue enfriando. Y ahí fue cuando cometió su pecado. No permitamos que nuestro amor se enfríe. Y procuremos, mis hermanos, restaurar esa alegría que produce la salvación. Como dice el versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación. Es decir, que lo que hizo Jesús por mí en la cruz sea la motivación que me lleve todos los días a parecerme más a Él. Es difícil. Y esta mañana conversábamos, es tan difícil con esta presión que vivimos del mundo. Es difícil obedecer a Dios, pero no es imposible si estamos con Él. Sigamos. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. El arrepentimiento que está teniendo David lo lleva incluso a confrontarse con aquellos que le rodean. Y de su pecado quiere hacer ver la misericordia, la compasión de Dios que mencionaba al principio. Es decir, palabras más, palabras menos, que su pecado, pero después su reconocimiento y su arrepentimiento se convierta en una oportunidad para enseñar a otros. ¿Cómo es de generoso el Señor? Que a pesar incluso de nuestros propios pecados, Él permite que haya restauración. Y Él permite que otros aprendan de nuestros propios errores. Levante la mano quien no ha pecado acá. Todos hemos pecado ante Dios. Qué bueno que podamos enseñar a las nuevas generaciones entre nosotros mismos cómo nuestros pecados que nos han llevado a lo más profundo, mostrar cómo el Señor de lo más profundo nos sacó y nos enseñó. Y David estaba pensando en ello también, que su pecado y su restauración se convierta en una oportunidad para enseñar a otros. Aquí estamos hablando, hermanos, de arrepentimiento. Arrepentimiento, no remordimiento. Son dos cosas completamente diferentes. El remordimiento le tiene miedo a las consecuencias, pero el arrepentimiento le tiene pavor a ofender el nombre del Señor. Muchos han tenido remordimiento. Judas tuvo remordimiento, pero nunca mostró un real arrepentimiento. El mismo antecesor de David, Saúl, después de que la embarró sistemáticamente, él sintió remordimiento, pero ese remordimiento no fue nada, que al poco tiempo de tener remordimiento quiso matar a David, incluso quiso matar a su propio hijo, Jonatán. No, el arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado. El remordimiento es algo muy temporal a lo que queremos darle una solución.
muy inmediata, que en realidad terminan siendo pañitos de agua tibia. Tercer punto, tercero y último, confesar el pecado. Hemos hecho un reconocimiento de nuestro pecado, un reconocimiento del pecado que nos lleva a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos anima y nos lleva a una confesión. ¿Confesar qué? Sí, el pecado, pero confesar otras cosas también. Versículo 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Lo que antes podían ser declaraciones superfluas, irreverentes, que uno a veces en medio de la condición del pecado habla y dice muchas cosas sin sentido alguno, porque no está escuchando la voz de Dios. En la confesión del pecado, el Señor nos anima que ¿qué? Que lo que hablemos sea para alabarlo, no para justificar nuestro pecado, porque si es para justificarnos nos salen palabras, verbos, sustantivos, adverbios por doquier. No, que frente al pecado y a la confesión del pecado nuestra boca nos lleve a alabarle. Vaya que es importante confesar. Los que están tomando apuntes, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, qué hermosura de pasaje. Que en medio del pecado y en medio de la condición, si lo confesamos, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, nos deja blanquitos. Otra cita, Romanos 10:9. Lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Hermanos, ¿es importante confesar el pecado? Sí, por supuesto. Lo estudiamos esta mañana, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el ladrón? No el ladrón bueno, que los dos eran malos y perversos. Pero ¿qué marcó la diferencia de uno de ellos? Confesó su pecado. Confesó que él merecía estar ahí. Pero confesó a Jesús también como el Salvador. Acuérdate de mí, Señor. Reconoció que Él era el único que podía salvarlo cuando estés reinando. Hermanos, es importante confesar el pecado. Al principio, cuando David pecó con Betsabé, no estaba dispuesto a confesar su pecado. ¿Qué quería hacer? Taparlo. Y eso armó plan A, plan B, plan C. Mejor dicho, armó todos los planes para esconder su pecado. ¿Pero el pecado permanece oculto? No, hermanos. No podemos engañarnos. ¿El Señor qué hace? Destapa el pecado, porque el Señor es perfecto y 3 veces santo. Tú no deseas sacrificios. De lo contrario, yo te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El Señor le recuerda, ¿no? David en su oración, cómo el Señor quiere es una vida real de dependencia y testimonio a Él. El Señor, los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser una evidencia de mi íntima relación con Dios.
pero no simplemente una apariencia. Hemos hablado mucho de la apariencia y la hipocresía, ¿no? ¿De qué servían hacer tantos sacrificios si mi pecado estaba ahí oculto todavía? No, estos sacrificios tienen sentido cuando he confesado mi pecado. Y termina el versículo 18 y 19. Mira a Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. En esa época las murallas estaban construidas. Físicamente se veían. Pero él estaba pidiendo que realmente fueran reconstruidas esas murallas espirituales. En apariencia se puede ver muy bonito, pero Dios quería corazones transformados. Y él dice, mira a Sión y reconstruye sus murallas. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con tu espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Ahora sí. Todos esos sacrificios valen la pena si mi vida realmente es coherente con lo que yo afirmo creer. Hermanos, el Salmo 51 es un salmo de confesión. Hoy el pueblo de Dios no es Jerusalén, no es la Santa Sión. La Santa Sión física, no. Hoy el pueblo de Dios somos la iglesia y el Señor quiere una iglesia santa. Una iglesia que se duela con el pecado, que lo confiese, que lo reconozca, que manifieste su arrepentimiento. El Señor nos lleve, hermanos, como iglesia a experimentar la santidad. Podemos gastarnos todo el tiempo del mundo hablando de santidad y santidad y santidad. Pero qué tan importante es que la santidad sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y cómo se logra esto? Teniendo una íntima relación con el Señor, reconociendo nuestro pecado, pero confesándole a Él como único Señor y Salvador. Les invito, mis hermanos, a que, tal como dice el Salmo